Ahora sí me da permiso. Sí. Llame a Marce, ya le dije. Llame a Marce y pregunten. Ya está en comunicación con nosotros la señora directora de aduanas Taira Barzallo, de quien yo me reitero, estoy positivamente impactado luego de nuestra última conversación aquí en Panamá en directo, porque estaba y sigo pensando que estoy frente a una funcionaria no solamente que domina la temática que el presidente Cortizo le ha asignado, sino que lo que más me pudo complacer en aquella conversación es que veo que tiene una visión clara en materia interinstitucional y más clara aún en cuanto a la visión de presente y futuro el manejo de una institución del Estado panameño. Me refiero pues, a la directora de aduanas Taira Barzallo. Taira, buenos días, bienvenida. Buen día. Buenos días, profesor Cabrera, a la licenciada Altamiranda y a todos los que nos escuchan en VEN. Un abrazo. Estaba conversando con los oyentes más temprano que me he enterado de un tema del cual usted conoce, porque luego también leí una noticia publicada el año pasado de una denuncia que se puso con el tema de la importación de acero, donde evidentemente hay empresas debidamente constituidas en este país, que son varias, que se sienten perjudicadas porque mientras que ellos están pagando el 100% de sus impuestos por importar acero, hay otras que han entrado a última hora porque la importación de acero es libre, o sea, yo puedo importar acero, Flor puede importar acero, pero como que están pasando por debajo de la mesa. Y yo digo, espérate, cuando yo escuché la historia, digo, espérate, la única forma que esto puede ocurrir es con la complacencia, en el mejor de los casos, o con la complicidad, en el peor de los casos, de personal de aduanas. ¿Qué sabe usted de esto? Muchísimas gracias por la oportunidad. Primero, estamos frente a una investigación en donde se están realizando las debidas diligencias a una serie de empresas después de haber sido denunciadas. Por lo tanto, me voy a referir a los temas técnicos, más no internos de la investigación, porque como autoridad competente tengo que tener una objetividad y no puedo referirme a casos que están en investigación en mi institución, en la institución, en la Autoridad Nacional de Aduanas. Habiendo dicho esto, es importante resaltar un punto. Los metales, acero, hierro y demás, no pagan arancel, es decir, que no tienen ningún cobro de arancel. Hay algunos que sí tienen el 10 y el 15%, pero son los menos. Lo que sí deben pagar es el 7% por la introducción, que es un impuesto que se remite a la Dirección General de Ingresos. Segundo, este tipo de denuncias se apertura y se hacen las diligencias pertinentes que incluyen un proceso de auditoría. Estamos en ese proceso de hacerle auditorías posteriores a las empresas para determinar. Son procesos que de alguna manera han sido denunciados por falta de pago de impuestos, más en todo caso o defraudación fiscal también, que lo hicieron ante la Dirección General de Ingresos, y el procedimiento para ese tipo de proceso es de oficio y la Dirección General de Ingresos está haciendo los trámites pertinentes. En lo que corresponde a la Autoridad Nacional de Aduanas, nos corresponde verificar si existe o no existe subvaloración, que sería realmente los términos que de alguna manera las empresas están alegando con respecto a los valores o a los precios de venta que realizan estas empresas. Nosotros estamos en un país de libre mercado en donde el gobierno nacional no ha intervenido los precios de este tipo de mercancías, pero sí es nuestro deber el verificar los valores manifestados y declarados en las diferentes etapas del proceso de importación a Panamá. Para poder hacer eso, en este y en cualquier otro caso, se hace un proceso de análisis de valoración
y de clasificación, en el cual existen 8 diferentes tipos de valoración, pero el que se escoge por excelencia es el valor de la transacción. Y el valor de la transacción se prueba con la presentación de una factura y con el comprobante del pago de la factura que se realizó con respecto a la mercancía que hicieron, o la transacción de las mercancías que hicieron las partes. Y para eso entonces, en atención a las denuncias presentadas, los auditores y los forenses contables proceden a hacer un análisis de verificación posterior para determinar si las facturas y los pagos que se realizaron por cada uno de los embarques de las empresas denunciadas en efecto coinciden tanto en los libros de las empresas como en las transacciones realizadas. Esto es un proceso meticuloso, profesional y confidencial. Y en la atención a los resultados que ese tipo de procesos resulten, en ese mismo caso hacemos. En el caso ordinario que ocurriese contra empresas latinoamericanas, Panamá es signatario del acuerdo de Comalep. Es un acuerdo de intercambio de información tributaria que tenemos con todos los países latinoamericanos, España y Portugal. Eso nos facilita hacer solicitudes de información a nuestros pares de otros países para que nos remitan los valores de exportación que tienen esas empresas y así tener pruebas adicionales para poder determinar si en efecto los valores declarados en la importación coinciden con los valores declarados en las exportaciones en sus países de origen. En este caso, tenemos mercancías procedentes originarias de China, de los cuales no tenemos o no contamos con estos acuerdos de intercambio de información aduanera con la República Popular de China. Por lo tanto, tenemos que irnos a esos 8 procedimientos de valoración para poder determinar o confirmar lo propio. También es importante resaltar que para la Autoridad Nacional de Aduana, que en este último año recaudó más de 1.100 millones de dólares, ya casi a un nivel del 2019, haciendo una recuperación considerable con lo ocurrido en el año 2020, es nuestro deber y nuestra obligación y nuestro compromiso salvaguardar los intereses del país y de los panameños y aumentar las recaudaciones, más hacerlo haciendo el trámite correspondiente, cumpliendo el debido proceso y garantizándole a las partes las mismas condiciones ante un proceso interno de verificación. Entiendo perfectamente bien lo que la directora de aduana nos dice, que obviamente no puede hablar de un caso que está siendo investigado. Eso es, por supuesto que es así, y además se respeta. Pero usted y yo, que somos panameños desde que nacimos, sabemos que prácticamente desde que se fundó la República, desde que existe la Dirección de Aduanas, ahora Autoridad de Aduanas, uno escucha en la calle siempre historias de que las puertas de zona libre, de que los puertos, de que el papel ese, ¿cómo se llama? La declaración de la liquidación, etcétera. La pregunta es, Mayra, ¿cuánto ha podido avanzar la actual administración en procurar reducir las probabilidades de corrupción desde el punto de vista de 1 o 2 o 3 funcionarios? Y fíjese que digo reducir la probabilidad, no digo que hay corrupción automáticamente, ni que es una institución corrupta, no, sino digo qué hacen para reducir la probabilidad de este tipo de situaciones. Primero que todo, yo estoy muy contenta con los colaboradores que contamos con la Autoridad Nacional de Aduana. Es significativo el profesionalismo y la capacidad que muchos de ellos nos demuestran día a día y el sacrificio, porque trabajamos 24/7 en todo el territorio nacional y son 1.700 hombres y mujeres, de los cuales el mayor porcentaje son damas, lo que hace más significativo el proceso. Nosotros venimos instaurando una política transversal de
integridad y de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Lo que sí ha logrado la pandemia ha sido impulsar de manera acelerada la digitalización de procesos que nos permiten reducir el contacto del usuario con el personal y nos permite tener una bitácora y una trazabilidad de las transacciones que se realizan en la Autoridad Nacional de Aduana. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Chiriquí, tenemos un incremento considerable en incautaciones, producto del análisis de documentación fraudulenta que el crimen organizado falsifica documentaciones de aduana y que de alguna manera nuestros inspectores de manera heroicas identifican y procesan como es debido. Tenemos que seguir luchando contra esas tentaciones y esos casos lamentables. Hemos presentado sendas denuncias ante el Ministerio Público por casos de corrupción que ya se están analizando, y lo importante es la cero tolerancia ante estos actos. Igualmente, el proceso que se viene realizando del centro de monitoreo, que el día de ayer la Asamblea Nacional nos autorizó el crédito especial para poder tener los fondos para su instalación, en donde se van a conectar 16 escáneres en diferentes puntos, así como todo un centro de monitoreo y vigilancia de cámaras que nos van a permitir tener la evidencia y que ya no sean bochinches o información que se dice por ahí, sino que tengamos una evidencias claras a la hora de instaurar procedimientos disciplinarios al nivel interno o también judicializar actos de corrupción. Los valores se enseñan en casa, pero también la no permisibilidad de parte de quien tiene la autoridad para imponer estas sanciones es importante. Y en este sentido, nosotros creo que hemos estoy segura que hemos hecho una labor desde la cabeza hacia abajo de darnos a respetar en el sentido del cumplimiento de la ley. Lamentablemente, en Panamá y en otras partes del mundo, al ciudadano, al usuario, no les gusta el pago de impuestos de ningún tipo y no sienten que el realizar algún tipo de contrabando sea un acto delictivo o que sea una falta grave, sino que lo ve como algo usual. Nosotros con campañas de educación, tratamos de hacer ver a la ciudadanía el daño que se le hace al país y al erario público al no pagar los impuestos. Pero y entonces, que muchas veces el sacar por ejemplo, zona libre, productos de contrabando, le pueden hasta salir más caro que comprarlos en un mall, cuando tienen garantía, cuando son productos que han pagado sus impuestos, y combatimos igualmente la competencia desleal entre las empresas que pagan sus impuestos versus las que no lo hacen. Entonces ya asignar a personal de aduanas en zona libre ya no es un premio, porque antes lo era. Premiaban a funcionarios poniéndolos en zona libre. ¿Por qué? No, nunca lo entendí. Bueno, usted podrá ver la rotación que se tiene en esas áreas y el compromiso, así como las cantidades de desvinculaciones que se han realizado, porque se tienen que cumplir las normas. Ahora bien, la seguridad dentro de la zona libre de Colón para la entrada y salida de quienes están autorizados para entrar y salir es una potestad de la zona libre de Colón. Nosotros nos encargamos de las personas, dineros, transacciones y mercancías que entran y salen de los mismos. Bien, pero sin el ánimo de hablar del caso, como usted ya explicó, como abogada que es también, que no puede hablar de un caso que se está investigando, sí hay un elemento que hay que rescatar, y creo que usted lo mencionó hace un momento. Sí, lo que no puede ocurrir es que haya empresas que paguen sus impuestos, que hagan sus liquidaciones, que hagan, como se dice esa expresión en inglés, todo by the book, y de pronto llegamos Flor y yo, que creemos que somos más vivos,
y le damos la vuelta a aduana, y mientras que los que hacen todo by the book pagan $1,200 la tonelada, Flor y yo vamos a pagar $300 o $400. O sea, eso le hace un daño. El daño es no nada más a las empresas, el daño es a todo el sistema. El tema, profesor Cabrera, es que tú puedes probar. Si tu proveedor te dice que te lo vendió a 300 y otro proveedor te lo vendió a 1,200, ¿a qué le creemos? Al proceso, a la documentación que presentan de transacción. O sea, no sabemos el estudio de mercado del lugar, no sabemos a qué precio venden un proveedor versus el otro. Nosotros lo que vemos son documentación para poder analizar el costo o el valor de una mercancía según la transacción que usted realiza. Directora, déjeme decirle usted puede comer en una fonda o puede comer en un restaurante. En un restaurante, eso así. El mismo ceviche en una fonda le cuesta un precio y en un restaurante 5 estrellas le cuesta otro, pero es el mismo pescado, la misma cebolla y el mismo limón. Pero fíjese, le voy a dar un ejemplo mío de mi experiencia. Es solamente decirle que la transacción de mercado es lo que... Pero le voy a dar un ejemplo mío de cuando yo fui jefe de circulación del diario La Prensa, allá por los años 80. Cuando a mí un mayorista me bajaba el pedido de periódico, un mayorista que siempre pedía 1,000, 1,500, 2,000 periódicos, y de pronto me pedía 800, algo estaba pasando. O cuando yo cortaba a un mayorista porque no nos había pagado, y de pronto otro me pedía 500 periódicos más. Obviamente ese otro le estaba sacando periódicos al que yo había cortado. Es decir, hay negocios, y el del acero sospecho que es algo parecido. Si somos 7, 8, 10, 12 los que importamos acero, y de pronto los que nos pedían siempre ya no nos piden, pero tienen mercancía, ok, pues es abierto y pueden comprarlo. Eso usted ya lo explicó. Eso es libre. Pero esa libertad tiene que estar en igualdad de condiciones. Es lo único que yo digo, que todo esté parejo, ¿no? Así es, y nosotros procuramos que así sea. Por eso estamos realizando las investigaciones de manera diligente como corresponde. La primera denuncia se presentaron ya casi saliendo de la pandemia y teníamos varios casos acumulados, pero le hemos estado poniendo el mayor de nuestros empeños para que todo el equipo profesional y sobre todo idóneo pueda determinar las transacciones. Igual como lo señalé, lo hace un poquito más difícil el hecho del origen de las mercancías, porque no tenemos acuerdos bilaterales de intercambio de información aduanera con China, a diferencia, por ejemplo, con Países Bajos, que ya hace unas semanas logramos la aprobación en primer debate del acuerdo de intercambio de información con Países Bajos. Estamos trabajando en un acuerdo de intercambio de información con México, con Estados Unidos. Bélgica también quiere firmar un acuerdo con nosotros, porque de esa manera existen las herramientas y los instrumentos jurídicos importantes para poder pedirle información a otro país y de así poder tener evidencia y documentación que nos permita determinar si lo declarado y las facturas presentadas son reales o son ficticias. Bien, vamos a estar pendientes de cómo avanzan esas investigaciones y si llegan a una conclusión, sea cual sea la conclusión. Licenciada Taira Barzallo, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Igualmente.